Reparto Bolonia, de Canal 2 de Televisión, 2 cuadras abajo. O consulte nuestro sitio web www.wispam.edu.ni. Somos Wispam. Éxito, calidad, excelencia. ¿Por qué son importantes las instituciones democráticas? ¿Existe una democracia de izquierda y una democracia de derecha? ¿Puede el pueblo nicaragüense ejercer la democracia? ¿Qué impacto tendría la democracia en Nicaragua? Para llegar a fondo sobre estos temas, la Mesa Redonda presenta el segmento ¿Vale la pena la democracia?, con la participación de los doctores Alberto Saborío, Danilo Aguirre Solís y Juan Carlos Vilches. Buenos días, muy buenos días, estimadas amigas y amigos radioescuchas de la Mesa Redonda. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía hoy viernes 17 de abril del año 2015. Quiero mandar un mensaje al doctor Danilo Aguirre Solís hasta su casa de habitación. Él nos está escuchando, ¿verdad? Pero no ha podido venir hoy al programa. Y le voy a dar la más cordial bienvenida al doctor Alberto Saborío y al doctor Juan Carlos Vilches, con quienes vamos a desarrollar nuestro programa el día de hoy. Nuestro segmento ¿Vale la pena la democracia? Bueno, hemos venido nosotros abordando diversos aspectos de la democracia como sistema de vida, como sistema que garantiza las libertades individuales y que con ciencia y con tecnología, con conocimiento, se avanza para que la humanidad o las sociedades donde se aplica surjan, salgan adelante. Hemos escuchado muchos comentarios de amigos y amigas que en privado nos lo hacen saber y nos dicen, hombre, ¿cuál es el afán del programa? ¿Cuál es el afán de ese segmento? ¿Por qué no lo aterrizan más? ¿Por qué a veces se quedan muy en la teoría? La democracia que nos ofrecen los países desarrollados no nos interesa, dicen algunos. Otros dicen, hombre, es que ustedes tienen un afán de enseñanza masiva. Nos están parvulizando, nos están alfabetizando alrededor de un tema que en realidad no conocemos. Esas son diversas opiniones que nos dan los amigos, desde los más encumbrados, ¿verdad?, académicos, hasta el pueblo llano, porque la radio llega a diferentes segmentos de población. Y cuando les gusta el tema, pues sencillamente se juntan a un receptor y empiezan a participar. Unos lo hacen de manera activa y otros lo hacen de manera pasiva. Pero siempre hay un proceso de comunicación donde nosotros estamos emitiendo ideas a través de un medio que es la radio y está siendo recibida allá. Ese es el proceso. Nuestro afán, preguntarnos, ¿conocemos la democracia en Nicaragua? ¿Hemos vivido alguna vez en democracia? ¿Qué beneficios nos traería una democracia auténtica? Cimentarla, desarrollarla, profundizarla. Muchos confunden democracia con sufragio. Y es que el sufragio, es decir, las votaciones, es parte esencial de la democracia, pero no lo es todo. Unos confunden, hombre, es que hay una democracia de derecha y una democracia de izquierda. Y aquí se ha insistido que no, pues, que la democracia es una sola. Pero hay un tema que nos han pedido que desarrollemos porque se han venido manifestando de manera recurrente algunos datos que a la gente la desconcierta. Por ejemplo, de tanto en tanto, en Nicaragua se hacen encuestas de opinión. Encuestas de opinión. Y esas encuestas de opinión muchas veces no reflejan la percepción individual que personalmente uno puede tener. Y dice, ¿cómo es esto posible? Fulano, sutano o perencejo están en los primeros lugares de preferencia del gran público nicaragüense, del pueblo de Nicaragua. Pero eso no se corresponde con lo que yo vivo. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el enchufe o el desenchufe de esta situación?
por ejemplo, antes de entrar al estudio propiamente de la radio, en los previos, decíamos, hombre, ¿cuánto cuesta un aguacate en Nicaragua? Un aguacate cuesta 35 córdobas, $1 y pico. Y aquí somos productores de aguacate. Pero ¿cuánto cuesta en Estados Unidos un aguacate? ¿Cuánto era, Juan Carlos? ¿Ah? A veces te dan hasta 3 por $1. En los Estados Unidos, que es importador. Que es importador. Entonces, esa distorsión entre nosotros que producimos aguacate y con los camarones, ¿verdad? ¿verdad? O con los camarones, por ejemplo. Y entonces estamos llegando también en términos económicos a una que trasciende ya el mero afán de la percepción, que es la economía. Aquí $100 no valen ya nada. Como que está sobrevalorado el Córdoba. Antes con $100 hacían maravillas, ahora sentimos que $100 no son nada. Yo no sé cómo hace un maestro con los pírricos ingresos que tiene. Aquí hablan inclusive de 4,000 córdobas mensuales, 1,000 por semana. No sé, pues. Y dice la gente, y en eso interviene el factor de la democracia. Entonces, fíjense, vamos a hilvanar el aspecto económico con el aspecto de las encuestas para determinar qué está pasando. Hay una especie de populismo. ¿Y qué es la diferencia o cuál es la diferencia entre populismo y popular? Ahí vamos a arrancar el tema. Juan Carlos, bienvenido. Doctor Saborío, bienvenido. Juan Carlos, este tema del populismo, ¿cómo se manifiesta? ¿Por qué se manifiesta? Bueno, buenos días amigos radioescuchas. Me parece que hay que hacer una diferencia entre lo que es ser popular, la popularidad, y el populismo. Son dos conceptos diferentes. Popular, digamos, es una persona o un grupo musical o un artista o un personaje, ¿verdad?, que es ampliamente respetado en una sociedad o en un grupo, una persona que tiene o un grupo que tiene determinada característica. Pero ya populismo es un concepto de carácter político. Populismo implica de una u otra manera una manipulación desde el ámbito del poder hacia los ciudadanos, hacia la población. En las democracias, si nosotros vemos a lo largo de la historia, democracias en el sentido países que tienen procesos democráticos avanzados, el populismo, hay gente popular, pero el populismo es muy difícil porque las leyes y la estructura de la sociedad impiden que se dé ese tipo de proceso. Ahora, el populismo en los países pobres como los nuestros, de alguna manera tiene un beneficio, es decir, ayuda a los más pobres a que reciban una prebenda, un regalo. Más pobres de un partido. No solo de un partido, pues en general, digamos, lo ven como una esperanza porque ese país o esa sociedad no ha desarrollado los mecanismos institucionales, no ha desarrollado un Estado de Derecho donde ese populismo no tenga ya ninguna posibilidad de atraer a la gente. Si a la gente vos le otorgás derechos que se respetan, independientemente de su ideología, independientemente de su religión y de su clase social, si le otorgás, digamos, una posibilidad de desarrollo, va a ser menos susceptible del populismo. Y si lo vemos de una manera tan dramática, pues, es decir, el populismo es una necesidad para regímenes que no quieren desarrollar o no pueden desarrollar por su visión y por su estrecha visión a un país. Entonces alimentan el populismo como una manera de mantenerse en el poder, ¿verdad? Pero que ese país jamás va a ser desarrollado porque nadie se desarrolla regalando, digamos, un regalo a la población. Se desarrolla dándole los instrumentos, no instrumentos solamente de trabajo, sino los instrumentos legales, ¿verdad? Los instrumentos constitucionales que permitan respetar el trabajo de esa población. Entonces, por ejemplo, Charles de Gaulle en Francia, veníamos diciendo, era un hombre muy popular. Sin embargo, la
las políticas aplicadas por Charles de Gaulle en Francia no eran políticas populistas, no eran políticas para hacerse, para quedarse permanentemente en el poder, ni regalando cosas, ni manejando, digamos, a las masas de una determinada manera. Por ejemplo, en los países que hoy son democráticos hay cantidad de gente popular, pero las políticas de esos estados y de los partidos que están en esos estados, digamos, no son políticas populistas. Entonces vemos que, de alguna manera, el populismo, en vez de un beneficio, es un maleficio para una población porque está dependiendo de que la gente estire la mano. En realidad el populismo es una política de una mendicidad permanente. Y ese populismo se externa también a la estructura, a la actividad de un gobierno. Es decir, los países pobres, todos somos países que andamos pidiendo en el extranjero, extendiendo la mano, así como a lo interno de nuestros países estamos acostumbrados a que extender la mano y dar un voto para a cambio de ese regalito que nos van a hacer. Es decir, creo que salía hace poco en el periódico de que hay un diputado que andaba diciéndole a los viejitos que si votaban por el presidente Ortega, pues en el futuro pues iban a tener derecho a su pensión, olvidando, ¿verdad?, de que ese es un derecho que está en la ley, independientemente de que votaran o no votaran. Pues entonces, todo eso vemos que es parte de una estrategia populista histórica en América Latina, no solo en Nicaragua, lo vimos en Argentina con Perón y lo hemos visto en otros regímenes, digamos, populistas, ¿verdad? Pero tiene una característica o no. Es decir, son populistas, pero no es en general con todo el pueblo, sino con los dóciles, con los que están dispuestos a aplaudir, con los que están dispuestos a obedecer. Porque aquí volvemos también a las sociedades. Yo no sé cómo se llamará eso en otras partes, pero aquí eran muy conocidas las 3 P famosas en el somocismo. Plata para los amigos, plomo para los enemigos, ¿verdad? Y palo para los indiferentes. Esa es una doctrina del populismo que todavía se aplica. ¿Qué dice usted de eso, doctor Saborío? Bueno, en principio el populismo ya lleva la idea del engaño. Porque el populismo lo que quiere es engañar al pueblo para que este pueblo siga apoyando a los que están en el poder. ¿Ves? Y es lamentable y se usa mucho en los países subdesarrollados y sobre todo en los países, en los partidos ahora que se llaman de izquierda, que en nombre del pueblo pobre escalan la posición política más alta, es decir, la de jefe de Estado. Y para permanecer en él, entonces empiezan ellos a repartir bienes, recursos del Estado. Y como no hay ningún control, ellos pueden disponer de los recursos del Estado y dar tejas de cine, tejas de zinc, dar una u otra ventajas políticas o económicas o sociales. Pero la intención de todo aquello es para comprar la conciencia de estas personas para ellos continuar en el poder. Es decir, su visión es llegar al poder y permanecer en él. Lógicamente, estos sistemas autoritarios, tarde o temprano, terminan pues siendo derrocados por los pueblos o ellos mismos, una implosión como en la Unión Soviética, pues, que hubo, que ella misma se dio cuenta de que no podía continuar con ese sistema político o el que estaban viviendo. Entonces, la democracia es todo lo contrario. Como hay un control sobre los gobernantes, estos no pueden disponer de los bienes del Estado a su antojo y por lo tanto no pueden repartir bienes. Los podía repartir Pablo Escobar porque se los robaba. Y le ayudaba a mucha gente para tener... Esa es otra característica, reparten lo que no es de ellos. Sí, reparten lo bueno, que es no que es eso de implica ellos. que el populismo equivale a corrupción, es decir, Claro, son dos... necesariamente tiene que estar vinculado, ligado. Son dos ramas del mismo árbol, pues. Sí, y por eso lleva el engaño, pues, como los españoles engañaban a los pobres
indígenas americanos cuando llegaron, que les daban espejitos y a cambio recibían oro. Estos pues dan cosas, tejas de zinc y cosas de eso, y a cambio reciben la conciencia del que al que le están dando. Es decir, pues una compra de conciencia. Una compra de conciencia que equivale a lo que hacían los españoles pues cuando llegaron, porque estamos hablando del siglo XV, del siglo XVI. Entonces se puede comprender, no justificar, pero se puede comprender que hayan usado ese método. En vez de matarlo, pues negociar y transar y comerciar. Significa que hemos evolucionado muy poco, doctor Saborío, desde la época de la colonia. Vamos a la reversa, porque que es muy poco, absolutamente. Es decir, dentro de la mentalidad, tenemos la mentalidad del conquistador. Ese es el problema. Y el conquistador, pues, trata de engañar antes de usar los fusiles. Y eso es el populismo. Si este pueblo ya rechaza el populismo, entonces ya va el plomo, pues, ya van los fusiles, la represión, etcétera. Entonces, el populismo no da soluciones del todo, más bien corrompe la sociedad, la acostumbra a vivir pidiendo. Por eso es que hay un cemento grande en Nicaragua que todo lo quiere resolver extendiendo la mano, pidiendo. Y eso ha sido precisamente consecuencia de una educación o de un ejemplo, mejor dicho, que se ha dado desde arriba. Y de ahí viene un mal social causado por el populismo. Es que eso tiene que ver también con un aspecto, pues, que es la falta de motivación de poblaciones sumergidas históricamente en el populismo, que no tienen en términos generales ninguna voluntad de progresar. Es decir, ¿por qué vas a progresar? ¿Por qué vas a trabajar fuertemente? ¿Por qué vas a buscar cómo superarte? ¿Por qué vas a realmente a querer aprender algo a fondo para que eso que aprendaste sirva de verdad en la vida? Si vos solamente con extender la mano o con afiliarte al que esté en el poder, ¿verdad? Es decir, vas a lograr avanzar. Entonces, digamos, eso está relacionado con la visión que tiene el populismo del conocimiento, la visión que tiene el populismo de que no es necesario que la población aprenda, no información, sino que aprenda a pensar por sí misma. No, el populismo, el objetivo es el poder. Aprenda a analizar. El valor supremo. Exactamente. Y de ahí viene pues toda la desgracia de nuestros pueblos, de que viven sumergidos al populismo, porque populista es también cuando coges al portero de una empresa o de una oficina importante del Estado y lo pones de gerente o de ministro o de algo. Entonces aquella persona está y su familia profundamente agradecido porque de otra manera no hubieran podido llegar a ese puesto. Es decir, por sus conocimientos no hubieran podido llegar. Pero sí llegaron porque... Ni conocimientos ni capacidades. Exactamente. ¿Por qué? Porque se lo dio el gobernante. Y eso el gobernante se lo da no porque tenga sensibilidad social, sino sencillamente porque eso es una ficha que es útil. Una ficha muy, muy útil. Mira, estos elementos de izquierda, pues populistas, no populistas, sino en general, elementos de izquierda que quieren permanecer en el poder, porque luchan, hablan de los pobres y no los quieren a los pueblos, a los pobres. Mismo este gobierno, el francés actual, el presidente francés actual, Hollande, eso es socialista y llega pues empujado por el socialismo como candidato por los socialistas, y sin embargo rompió con la esposa, con su pareja, y la pareja le sacó un libro diciendo si este señor desprecia a los pobres y habla, cuando en sus discursos habla maravilla de los pobres, pero en la práctica los desprecia y no los quiere. Y señala una serie de hechos pues de que demuestra de que él en verdad no le interesa ni le importan los pobres. Lo que los interesa. Pero desde la perspectiva del pobre, es decir, del beneficiado, ¿verdad?
uno escucha frases, las famosísimas frases que, por ejemplo, en el periodo de la administración del presidente alemán, te decían, está bien que robe, hombre, y déjenlo que robe, pero está haciendo cosas. Una frase que impactaba, ¿se acuerdan ustedes? Y la otra, a mí qué me importa que esté 20 años en el poder don Daniel Ortega, si me está dando mi casita, si está construyendo la calle del pueblo y si me está dando en usura cero platita para que yo pueda enfrentar en mi negocio. Bueno, esto es una pobreza de espíritu, porque mañana que esa calle se deteriore, nadie se la repara. Y cuando ya su casa se deteriore o ya tenga hijos, ya no va a tener dónde meter a los hijos, porque este país irá cada día más pobre, ¿no? Porque el populismo te trae eso, la pobreza. El caso de Argentina, pues Perón fue un gran populista, pues, o la esposa, mejor dicho, Eva, pues Evita le dicen, ¿verdad? Una populista tremenda. Argentina era ocupaba el 4º lugar en los países desarrollados. Tenía el ingreso per cápita era 2 veces mayor que el de Italia. Y estaba, creo, más o menos con el del Canadá. Pero cuando llega Perón y lleva el populismo, se va degradando la vida económica de los argentinos, aunque los argentinos, la ignorancia los lleva a creer que ese gobierno los estaba beneficiando, porque, haciendo en sentido metafórico, que la teja de zinc lo iba a mejorar, pero lo que lo estaba llevando era a un fracaso económico social, que ahora Argentina está en el puesto 40 y pico de los países. Pero hay algunos argumentos, por ejemplo, te dicen, a mí qué me importa, pues bueno, si hay recursos y pusieron tantos buses para que yo pudiera viajar a Pochomil, ¿verdad? Custodiados por la policía y todo el mundo iba y venía tranquilo. ¿Y cuál es el problema? Porque los gobiernos anteriores no lo hicieron si tuvieron la posibilidad de hacerlo. Contéstenme después de esta llamada telefónica. Adelante, por favor, denos su nombre, está al aire. Adelante, lo escuchamos. Sí, siempre en el programa, ¿verdad? Saludo a los panelistas. Bueno, yo pienso que, bueno, captando más o menos la definición que dieron los panelistas, es que es prometer o dar algo, puede ser a veces un concepto, ¿verdad?, sobre pretexto de beneficiar supuestamente el pueblo, pero que al final termina dañando. A mí, en lo particular, me gustaría que se habló al inicio que íbamos a hablar de las encuestas, ¿no? Cómo aparece el gobierno en primeros lugares a pesar de que la economía, bueno, unos dicen que los productos están subiendo, que en efecto están subiendo, pero pues el estancamiento de los salarios son dos cosas de la misma moneda. Porque si cuando ya nos vamos a hablar del panorama internacional, pues yo creo que a veces nos podemos confundir a la demás gente, porque digamos, ¿cuál es la otra cara del populismo? El hombre que toma las decisiones, ¿verdad? El hombre que está en el poder toma las decisiones a favor de grupos de intereses, pero dice, no, es que se tiene que tomar esta decisión difícil porque a pesar de que es difícil, yo tengo el reto, la valentía de tomarla, claro, pero a él no lo afecta, ¿verdad? Podríamos hablar, por ejemplo, de populismos que hay en diversas sociedades, ¿verdad? Por ejemplo, achacarle a los migrantes el problema del desempleo, el movimiento Pégida en Alemania, y una serie de cosas que a veces suenan que son lo mismo, pero no lo son. Por ejemplo, lo que le llaman aquí el consenso o el consenso entre el gobierno, los trabajadores y los sindicatos. En Alemania hay algo que, bueno, hay consejos donde los sindicatos toman participación en las decisiones de las empresas sobre los salarios y esas cosas, que no tiene que ver nada con el consenso que hay en Nicaragua, ¿verdad? Entonces me gustaría que lo aterricemos a la realidad nicaragüense, porque
y que lo veamos de las dos maneras, ¿no? El hombre que toma las decisiones difíciles, pero para los de abajo y favoreciendo al grupo de arriba, y el concepto clásico populista que es el que están exponiendo. Gracias. Muchas gracias, pero no nos dijo su nombre. Tal vez nos regala su nombre, estimado amigo. ¿Hola? Ya había cortado. Bueno, muchas gracias por su participación. Bueno, Juan Carlos. Sí, no, yo me quería referir fundamentalmente a un eje que manejan los gobiernos populistas, es que los gobiernos populistas se consideran socialmente sensibles y que los gobiernos no populistas son gobiernos duros, son gobiernos crueles con la gente pobre. Entonces ahí hay un enfoque pues de que los gobiernos populistas quieren ayudar a la gente, trabajan para la gente, hacen caridad cristiana, ¿verdad? Y que los otros gobiernos son gobiernos que no tienen corazón o las otras propuestas políticas. Entonces yo simplemente digo, analicemos un poco la situación en el caso de América Latina, pues, o Nicaragua. Obviamente, ¿quiénes reciben los regalos o las prebendas del populismo? Un sector de la población. Sí. Quiere decir que el otro sector de la población que no comulga con esas ideas, ¿verdad? Es decir, ese sector excluido, es decir, no es digno de recibir la caridad cristiana, ¿verdad? Y los regalos solamente por pensar diferente. Entonces no es violando el derecho de esos ciudadanos que no piensan, digamos, no, estás ahí realmente teniendo sensibilidad social. La sensibilidad social es para todos o no es para ninguno. O solo tenemos sensibilidad social para los que nos apoyan o los que van a votar por nosotros, ¿ya? En una determinada votación. Entonces, los conquistadores, como decía el doctor Saborío, cuando regalaban espejitos a los indios, ¿verdad? ¿Lo hacían por sensibilidad social o lo hacían para ganárselo y atacarlo y dominarlo, que fue en realidad lo que ocurrió? ¿No será esa la misma estrategia del populismo a nivel mundial, ¿verdad? De regalar espejitos, lentejuelas, objetos que brillan, ¿verdad? Y que llaman la atención, sea objetos pues que necesitamos, brillan, pero como la comida o el techo o las láminas de zinc, ¿verdad? Y al final para ganarnos y apoderarse de nosotros, apoderarse, como decía el doctor Saborío, de nuestra conciencia, de nuestro espíritu crítico y mantenernos dominados de manera permanente bajo unas condiciones que no tienen nada que ver con sensibilidad social, que no tienen nada que ver con caridad cristiana, que es como hemos venido diciendo. Y volviendo a la pregunta del amigo que llamó, obviamente, si a mí alguien me regala una cantidad enorme de cosas, ¿verdad? Si yo soy de ese grupo, yo voy a estar feliz y voy a decir que ese debe estar en primer lugar en las encuestas, ¿ya? Pero no olvidemos que todas esas encuestas tienen tienen varias caras, tienen varios aspectos que no debemos de olvidar, son muy contradictorias. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua dicen pues que Nicaragua es uno de los países más felices del mundo, ¿ya? Entonces, es decir, cualquier persona que tenga... 47% queriendo salir exactamente, y el 47% de la gente quiere huir de Nicaragua. Entonces, ¿cómo puedes ser feliz y querer huir de donde sos feliz? Entonces, esas incongruencias las tiene que ver la población que tiene la posibilidad de analizar y que no quiere, pues, que los conquistadores sigan dándole espejitos. Ok, vamos a llamada telefónica. Adelante, por favor, denos su nombre, está al aire. Sí, habla el que anteriormente hizo la llamada, ¿verdad? La primera llamada del programa. ¿Cuál es su nombre? Abraham Ulloa. Bueno, yo no quería dar mi nombre porque primero creo que lo que importa es a veces es la idea. En segundo lugar, yo tal vez se me captó mal, ¿no? Yo lo que dije, porque me parece que a veces hay un fenómeno psicológico, ¿no? Que uno tiende a leer y a escuchar y a buscar información que vaya conforme a lo que uno piensa. En ese sentido, yo no estoy de acuerdo con el populismo que practica el gobierno, pero lo que yo afirmé fue que la otra cara de esa moneda es el gobernante duro que toma las decisiones duras en contra del pueblo, pero beneficiando siempre a otro sector. O sea, yo no estoy diciendo que sea bueno lo uno o lo otro.
Entonces, a mí me gustaría pues que tal vez usted, don Sergio, modere un poco mejor, a sus panelistas para que pongan atención a lo que dice la gente, ¿no? Porque yo no... Ahora, si nos ponemos a hablar del gobierno, pues, y eso es lo que me gustaría, que se hablen cosas concretas para que no andemos oyendo... O sea, sí me parece detestable que se premie por obedecer una consigna, sí me parece que, pero bueno, parece que el panelista de otra cosa. Gracias. Bueno, muchas gracias a Abraham Ulloa. Hay otra llamada telefónica. Adelante, por favor, denos su nombre, está al aire. Aló. Buenos días. Habla Gustavo. Vean, yo siempre los escucho, aunque participo poco, pues, a las 2, a las 3 semanas. Pero quiero hacerle un planteamiento al doctor Saborío y al otro señor que está el otro panelista, que siempre el concepto que tienen que la democracia es imperfecta, que la democracia no falla, que lo que fallamos somos nosotros, los países o los gobernantes, y cuando se habla de corrupción, que no es la democracia, que son los instrumentos los que están fallando, y cuando se habla de desarrollo desigual, se pone los países pobres y siempre el otro señor nos pone de ejemplo a los países nórdicos. Y cuando se quiere atacar la democracia populista, de alguna manera se habla de la izquierda, pues. En este mundo moderno, los conceptos de izquierda y derecha están como, no abolidos, pero sí no tienen mucha relevancia. Lo que queremos interpretar, qué modelo económico, político y social estamos llevando a cabo. En América Latina, el continente más desigual es América Latina. Según datos internacionales, el 10% de los grandes capitales consumen el 80% de la riqueza del mundo. Eso no es democracia. Y la otra cosa que para el doctor Saborío y para el otro panelista les sugiero que lean a un economista francés, no sé si es premio Nobel, que dijo que 200 años de desarrollo es producto de saqueo, dominación de los países más pobres. Para hablar de democracia moderna en este contexto y no criticar a los populistas de ahora que le dan migajas al pobre o con condicionamiento, yo creo que hay que revisar el contexto internacional en que se mueven los países. Habría que decirle a los banqueros, y decía el ejemplo de ese economista, si las economías crecen un 4% a nivel latinoamericano, los grandes capitalistas y los grandes consorcios y los monopolios crecen a un 200 y a un 300%. Entonces, la acumulación y la concentración de capital de los grandes consorcios, de las grandes potencias y los grandes capitales siempre van a estar exprimiendo a los pobres en democracias modernas, en democracias populistas o en países totalitarios como Pinochet, los que hubieron en la década de los 70. Entonces hay que ver qué es el orden internacional el que hay que cambiar y que la democracia no más son resultados de esas directrices. Por ejemplo, ¿quién es el que determina que baje el precio del oro? Decía Correo. Antes estaba a 1800 la onza, ahora está a 1200. ¿Quién es el que determina las leyes de la Organización Internacional de Comercio y hacia dónde tienen que ir a reclamar los países? ¿Por qué las grandes transnacionales se llevan el 300% de la riqueza y a los países solo le dejan el 3%? Eso es lo que hay que revisar en las democracias modernas y no estar justificando entre populistas e izquierdas cuando el mundo sabemos que está acaparado por un gran consorcio internacional, por un gran monopolio financiero, económico, inclusive hasta nos dicen cómo pensar. El consenso de Washington en los años 90, el neoliberalismo viene después de la Segunda Guerra Mundial y con distintos matices y con distintos nombres, siempre la esencia no ha cambiado, que es explotar a los países pobres en medio de la corrupción, en medio de los títeres que se vuelven del capitalismo, y ahí es donde entramos que si fue mejor Bolaños que Aniel, o que si fue mejor Doña Violeta que Alemán. Es la misma esencia. Los pobres siempre son explotados y dominados,
y las democracias, y si le echamos la culpa a la izquierda, en el mundo no han habido 10 países de izquierda gobernando, después de la Unión Soviética. ¿Cuántos países de izquierda están en el poder hoy para echarle la culpa a la izquierda de los fracasos del mundo? Yo quiero que revisemos eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo Valdivia, por tu participación. Hay otra llamada telefónica. Adelante, por favor, denos su nombre, está al aire. José Manuel García Abado. Mira, en relación al señor que dice que solo a los afines al gobierno que les dan, los 2.50 de los buses los pagan liberales y sandinistas. Eso del usuracero y todo va liberales y sandinistas. La leche, el colegio que le quitó Monte Alegre a los niños va parejo. El parque entran liberales y sandinistas gratis. Todas esas actividades que no se pagan van por parejo. El 6% en la universidad va parejo. Ahí no hay nada que liberales, que solo sandinistas. Va por parejo todo, hermano. Muchas gracias. José Manuel García Abado, por su participación. Bueno, hemos recogido diferentes comentarios, ¿verdad?, de nuestros radioescuchas, algunos que son nuevos, llamando a este programa, a los cuales les damos la más cordial bienvenida. Pues empecemos. Juan Carlos, tus comentarios. Sí, nosotros coincidimos plenamente con el señor Gustavo Valdivia. El mundo es desigual. Latinoamérica es uno de los países, de los continentes más desiguales del mundo. El capitalismo neoliberal, la concentración de capitales son los que tienen el dominio del mundo. Eso no es ninguna novedad. Y también coincidimos plenamente pues en que los parámetros de izquierda y derecha tradicionales no existen. Han cambiado totalmente. Nosotros ya no podemos juzgar a la antigua Unión Soviética con los mismos parámetros que la juzgábamos antes. Es decir, han cambiado los paradigmas y vemos que el problema fundamental se centra en lo que nosotros hemos venido diciendo con el nombre de democracia. Se centra en el control al ejercicio del poder de los gobernantes. Cuando hablo de los gobernantes, no me refiero solamente a los gobernantes en lo político, me refiero a los gobernantes en lo económico. A los actores sociales, a los actores económicos, exactamente. a los actores políticos. Lo que pasa es que si ni siquiera logramos controlar a los gobernantes políticos, ¿cómo vamos a controlar a los gobernantes económicos? Y él tiene toda la razón cuando habla pues de que hay que cambiar el orden internacional. Pero para poder cambiar... Esa es una mafia en la superestructura de todo esto, ¿verdad? Sí, pero es que para poder cambiar el orden internacional, es decir, es una condición sine qua non que vos cambies el orden nacional. Vos no podés pedir, es decir, un cambio de orden internacional cuando vos a lo interno, en tu espacio sociopolítico, económico, ¿verdad?, no tenés ninguna incidencia para controlar el ejercicio del poder local que te oprime. ¿Cómo vas a cambiar, cómo va a haber democracia en el mundo si solamente en unos cuantos países hay procesos democráticos en diferente grado de avance y el 80% de los países del mundo se rigen no por mecanismos, por la ley de la selva, por la ley de la selva más o menos? Entonces me parece pues que para poder hablar de un cambio, es decir, tenés que iniciarlo internamente. Por ejemplo, vos tenés autoridad moral cuando perteneces a sociedades como las sociedades de Uruguay, de Costa Rica, ¿verdad?, que han hecho avances significativos para controlar el ejercicio del poder, y eso se ha visto traducido, ¿verdad?, en la práctica en beneficios políticos, sociales y económicos, en desarrollo para la población. Y aunque sea reiterativo, insisto, eso mismo ocurre en los países nórdicos, ¿verdad?, donde a pesar de que ha habido neoliberalismo, a pesar de que hay muchos ismos que se ponen de moda, ¿verdad?, esa estructura de control al ejercicio del poder en esos países no ha cambiado. ¿Por qué el neoliberalismo no afectó a Suecia, que es un país con un Estado de Derecho, de la misma manera como afecta a países donde rige la ley de la selva o la ley del más fuerte? Entonces, vemos que ese es un... ¿A quién le gustaría que era como Nicaragua? Bueno, algunos, pues, ¿verdad? Sí. Entonces, es muy importante saber que el orden internacional es así. Es decir, pero no significa que nosotros estemos de acuerdo, ni significa que primero tenemos que en Nicaragua poner las condiciones
para que se genere un control al ejercicio del poder para poder tener autoridad moral. Es decir, la historia de la humanidad es una historia de saqueo, no solamente la historia del capitalismo. La historia de la humanidad desde sus inicios es una historia de rapiña, de saqueo de la ley del más fuerte, pero eso se ha venido, ha venido disminuyendo, ha venido tomando otros matices con el avance de la democracia, ¿ya? Entonces, obviamente, pues ya lo decía también el gran premio Nobel José Saramago de literatura, que a quien tendríamos que hacerle las huelgas y los levantamientos es a las grandes transnacionales. Pues aquí en Nicaragua muchos dicen que tendríamos que ir a hacerle manifestaciones a las familias económicamente más poderosas en vez de hacerle manifestaciones a los que tienen el poder político, ¿ya? Y no dejan de tener razón. Claro. Pero el control del poder político es condición sine qua non para poder controlar el poder económico. Y vemos que en sociedades desarrolladas hay avances. Por supuesto que insuficiente, ¿verdad? Hay avance, por ejemplo, ahorita todo ese escándalo de corrupción con el Banco de Andorra, con el Banco HSBC, hay países donde ya, digamos, hay leyes en contra de los paraísos fiscales, es decir, y obviamente ese es un proceso. Igual que el control del poder político es un proceso, que es la democracia, el control del poder económico, que también es la democracia, es un proceso. Ok, permitime ir a una llamada telefónica. Aló, denos su nombre, está al aire. Adelante. Aló. Adelante. Don Alfonso, adelante, lo escuchamos. Buenos días, maestros. Hombre, qué alegre estoy yo. Hoy estaba entrando del mercado y siempre fue apurado para venir a escucharlo, sobre todo los viernes, pues. Pero estoy alegre, contento, porque oí 2 o 3 llamadas de gente que no son ex embajadores, que no son ex ministros, que no son ex, todos los ex que se roban el tiempo en todos los medios, televisión, prensa. Me alegra, hombre. Ya la gente ya no aprendió a leer en entre líneas, aprendió a ubicar las cosas como son. Me gustó eso de un señor que dijo, pero hombre, que eso yo ya lo dije pues en repetidas ocasiones, hay 180 países con la etiqueta de demócrata que están en ruina. ¿Por qué? Porque la dictadura sigue siendo los grupos de poder. Hasta el cansancio estamos viendo eso en todos los niveles del mundo. Pero lo que a mí me alegra es que la gente ya no come ni con tortilla ni con pan. Que la democracia, que es un proceso, pero ¿cuándo termina? Es infinito. Si es infinito estamos jodidos. Tenemos que ocupe un espacio en la vida de los pueblos y que aterrice, pues, y que se diga, ve, hombre, si es tan linda la democracia, todo el mundo, pero la democracia es linda, basada en los principios básicos de libertad, derecho, justicia, que esto, que lo otro, pero también la comidita, el techito, la salud, la educación, esa democracia debe traducirse en eso. Pero bueno, pues, el objeto de mi llamada esta vez es que me alegra que la gente que no son ministros, embajadores, hombre, están leyendo las cosas como son. Ya no podemos vivir con el cuento que la democracia tiene defectos, pero es el único sistema que se ha inventado para seguirnos jodiendo. Esa es la verdad. Y termino, pues, deseándoles lo mejor y larga vida, como dice alguien que sale ahí en la radio, y tiempo para vivirla. Muchas gracias, don Alfonso Salomón, expropietario de algunos centros culinarios en su ciudad natal. Bueno, doctor Saborío. La democracia, el problema está en que todas las dictaduras, a excepción de la de Hitler, todas se han llamado democráticos. Perdóneme, doctor, hay una llamada telefónica y después hacemos las conclusiones del programa. Adelante, le ruego brevedad. ¿Quién es Fernando? Adelante, Fernando, te escuchamos. Don Sergio y a su invitado. Es interesante la exposición, no recuerdo del último de las personas ahí,
que estaba diciendo algo bien importante, que hay que reiterarlo y hay que estar ahí, como se dice, el dedo en la llaga. Cuando decía que las protestas no hay que irlas hacer, dice, como andamos muchas veces ahí del timbo al tambo, sino ir a donde están los poderosos, los ricos, que son los que están tomando las grandes decisiones, no solamente en este país, sino a nivel internacional. Ellos están por encima del Estado y están tomando decisiones, que son grupos de mafiosos vestidos de cuello blanco, definitivamente. Y hay que poner el dedo sobre la llaga. Ya dejemos de pelearnos de izquierda ni de derecha, sino que enfocarnos y ver qué están detrás de todo esto que están peleando a nuestro pueblo. Gracias, don Sergio, por la oportunidad. Muchas gracias. Vamos a Manuel. Manuel Gutiérrez, te escuchamos. Bueno, estaba escuchando la sapienza, ¿no? De que, bueno, yo le diré una cosa. El sistema democrático es lo mejor. ¿Quién me puede cuestionar los países como Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Bélgica? ¿Qué gobiernos tienen esos países democráticos? Y son los países que, sin llamarse socialistas, más se acercan al socialismo por su desarrollo social, por toditito sus programas sociales, belleza, cómo vive esa gente. Y es un gobierno democrático, no la miércoles eso que nos quisieron vender del socialismo, comunismo, que no, los hombres somos hijos de pez. Nunca vamos a poder imponer un sistema de eso porque nuestra naturaleza es ser malvados. Bueno, disculpe la sapienza. Muchas gracias. Hay un comentario de don José Toruño Heck. El tipo de pensamiento del señor Salomón es la razón por la cual Nicaragua tiene los gobiernos que tiene. Todo pueblo tiene el gobierno que se merece, dice don José Toruño Heck. ¿Hay más llamadas telefónicas? No, ok. Doctor Saborío, estamos en su tiempo. Bueno, se cree de que los países democráticos desarrollados, pues es por la explotación que se le hace al pueblo. Le voy a decir, estos países democráticos como es Francia, Inglaterra, fueron países colonialistas, Holanda también. Sin embargo, perdieron todas sus colonias, dejaron de tener las colonias y su ingreso de desarrollo, su desarrollo fue mayor que cuando tenía las colonias. Porque se piensa muchas veces de que los gobernantes tenían las colonias por el poder político y militar que representaba, pero no tanto el económico, porque el económico se beneficiaban los colonos que llegaban ahí, se radicaban ahí y vivían ahí y contribuían a desarrollar ese país, esa colonia. Cuando estos se independizan, dejan de tener esa sangría, la metrópoli, y ellos se reinvierten sus recursos en su propio desarrollo, de tal manera que ellos crecieron y se incrementaron más sus desarrollos que teniendo las colonias. Esto le pasó a Holanda cuando Indonesia se le independizó y Holanda siguió creciendo, el paísito ese siguió creciendo y enriqueciéndose. ¿Por qué? Porque su riqueza no le provenía de un capital extranjero, su riqueza le provenía del conocimiento que tiene su gente para desarrollar los recursos que tienen. Y eso se lo permite ¿quién? La democracia. La democracia, tenemos bien claro, es un proceso, decimos proceso porque es una evolución. Es decir, la democracia es producida por el deseo de libertad del hombre. Todos los hombres sobre la tierra quieren ser libres, pero ¿cómo ser libre y cómo desarrollar esa libertad y impedir que los gobernantes que se elijan no te la quiten, no te la mutilen? Entonces se fueron creando una serie de mecanismos legales que permitió a la población controlar el ejercicio del poder de los gobernantes, y entre más controlado está el ejercicio del poder de los gobernantes, esa sociedad funciona mejor. Ahora, decimos que es en evolución, porque la sencilla razón que en la medida que la sociedad va progresando, va creando situaciones injustas, desiguales. Entonces, la democracia tiene las herramientas para corregirlas.
ahí están las elecciones, se elige los plebiscitos. sí, pero lo que más conoce la gente pues las elecciones para poner los gobernantes que ellos creen que encarnan más sus ideales. Perfecto. Muchas gracias, doctor Alberto Saborío. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Vilches. Nos vemos el lunes. Nos escuchamos el lunes, Ulises. Y mañana, pues, en el Oscar de la 800. Nos vemos hasta entonces. 800 Internacional. Al sonido de nuestra característica, serán las 12 meridiano en Managua, San José, San Salvador, Tegucigalpa, Guatemala y México, Distrito Federal. La 1 de la tarde en Panamá, Bogotá, Lima y Nueva York. 2 de la tarde en Caracas, La Habana y La Paz. 3 de la tarde en Buenos Aires, Brasilia, Montevideo y Río de Janeiro. 7 de la noche en Roma, París, Berlín y Madrid. 8 de la noche en Jerusalén y Ciudad del Cabo. 9 de la noche en Moscú y El Cairo. Es la hora del Ángelus, hora en que la humanidad expresa su fe en la verdad del Espíritu. Cuando el sol está en el cenit, en donde lo ignoto y lo desconocido se convierte en el fenómeno más sublime de la presencia del Creador en la tierra, damos gracias a Dios y elevamos nuestra mirada al cielo. Y sea nuestro homenaje una oración por la paz y la felicidad